Bienvenidos a Del libro al micrófono. Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno con un libro que es una verdadera leyenda del desarrollo personal. Uf, total, un clásico. Vamos a analizar Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y la historia de cómo nació este libro ya es increíble de por sí. Sí, es casi un mito. El magnate Andrew Carnegie retando a un joven Hill a dedicarle 20 años de su vida a esto. 20 años a estudiar a más de 500 de las personas más exitosas del mundo para destilar una filosofía del éxito. Y esa palabra filosofía es clave, porque el título Piense y hágase rico es brillante, pero también un poco engañoso, ¿no? Sí, suena a que solo sobre dinero. Exacto. Y aunque habla de riqueza, la propuesta de Hill es mucho más amplia. Habla de alcanzar cualquier meta, de realización. La premisa de fondo es que todo, absolutamente todo, empieza con un estado mental, con una idea. Perfecto, pues vamos a desempacar esa idea, que es el pilar de todo el libro. Hill insiste en que los pensamientos son cosas. Cosas muy poderosas. Y para que no suene una frase bonita y ya, arranca con una historia que parece de película. La de Edwin C. Barnes. La historia de Barnes es fundamental para entender todo lo demás. Este hombre tenía un único deseo en la vida, que era asociarse con el gran inventor Thomas Edison. Y ojo, la palabra es asociarse, no trabajar para él. Esa distinción es importantísima. Quería ser su socio. Y lo increíble es que, si lo miras fríamente, no tenía nada a su favor. Nada de nada. No conocía a Edison, no tenía dinero ni para el pasaje de tren. Se tuvo que colar en un tren de carga para llegar a Nueva Jersey. Y cuando por fin se presenta en el laboratorio de Edison, su aspecto era lamentable. El propio Edison lo describió años después como un vagabundo. Cualquier otra persona lo hubiera echado a la calle en 2 segundos. Pero Edison vio algo más. Dijo que en su cara se veía una convicción, una determinación que era imposible de ignorar. Como si sus pensamientos fueran más reales que su ropa vieja, ¿no? Y ahí entra el primer gran concepto de Hill, el deseo ardiente, que no es una simple gana o un capricho. Para nada. Es una obsesión, una idea fija que lo consume todo. Barnes mentalmente ya era socio de Edison. Solo faltaba que la realidad se alineara. Hill usa una metáfora para esto, la de quemar las naves. Habilidad de retirada. No hay plan B. O lo consigues o fracasas estrepitosamente. Ese estado mental, esa falta de red de seguridad, es lo que genera la energía. Y la espera no es corta. Consigue un trabajo de muy bajo nivel en la oficina. Barriendo pisos, cosas así. Y pasan meses, quizá años. La mayoría se habría rendido, pero él seguía con su objetivo fijo en la mente, esperando. Hasta que llega la oportunidad. Y llega de una forma muy curiosa. Sí, con un invento de Edison que fue un fracaso total al principio. Una máquina de dictar, lo que hoy llamaríamos un dictáfono. A sus propios vendedores no les interesaba. Decían que nadie iba a comprar eso. Era un producto muerto. Pero mientras todos veían un trasto inútil, Barnes, ¿qué vio? Vio su oportunidad. El vehículo para cumplir su deseo. Porque su mente estaba programada para buscarla. Estaba en modo alerta máxima. Se acercó a Edison y le dijo, básicamente, yo puedo vender esto. Y lo hizo. Vaya, sí lo hizo. Tuvo tanto éxito que Edison le dio el contrato exclusivo para distribuir la máquina en todo el país. Y con eso se hizo inmensamente rico. Y lo más importante, demostró que su deseo inicial, su idea fija, se había materializado. Se convirtió en la prueba viviente de la teoría de Hill. No fue magia, fue que su intensidad mental lo forzó a ver oportunidades y a actuar con una convicción que nadie más tenía. Es una historia increíble, sí. Pero lo interesante del libro Piense y hágase rico es que no se queda en la anécdota. Intenta sistematizarlo. Claro, lo convierte en un método. En una fórmula de 6 pasos para, como dice él, transmutar el deseo en oro. Y aunque suene un poco esotérico, cada paso tiene una base psicológica muy sólida. A ver, repasémoslos. El primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. Me llama la atención que pida ser tan preciso. Claro, es que mucho dinero es un concepto abstracto. Es un sueño, una nube. El cerebro no sabe qué hacer con eso. No es un objetivo real. Exacto. En cambio, si dices quiero $1.200.000, le estás dando a tu mente un problema concreto a resolver. Un destino claro en el mapa. El segundo paso,
Determine con exactitud lo que se propone dar a cambio. Esto me parece fundamental. Es el ancla con la realidad. Combate el pensamiento mágico de que solo por desearlo las cosas aparecen. No existe el algo por nada. No, es una transacción. Te obliga a pensar en términos de valor. ¿Qué voy a ofrecer yo? ¿Qué habilidad, qué servicio, qué producto justifica esa cantidad? Te saca del modo pasivo y te pone en modo activo. Luego vienen el 3 y el 4. Establecer un plazo determinado y crear un plan preciso y empezar de inmediato. La urgencia es clave. Una meta sin fecha es solo un deseo al aire. La fecha límite crea una tensión positiva. Y lo de empezar de inmediato es el antídoto contra la parálisis por análisis. Eso de esperar a estar preparado, que nunca llega. Hill dice, actúa ahora con el plan que tengas, aunque sea imperfecto. El movimiento genera claridad. Y los dos últimos pasos son los más, digamos, particulares. Quinto, escribirlo todo en un enunciado. Y sexto, leerlo en voz alta 2 veces al día, sintiendo que ya lo tienes. Aquí es donde mucha gente se pone escéptica, claro. Suena un poco autoengaño, ¿no? Es comprensible. Hill lo llama autosugestión. La idea es que al leerlo en voz alta y sobre todo al añadirle la emoción, el sentimiento de que ya es real, estás intentando programar tu mente subconsciente. ¿Y cómo se supone que eso ayuda? Bueno, según la teoría de Hill, el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con mucha intensidad emocional. Una vez que acepta la idea, empieza a trabajar sin descanso para que tu realidad externa se parezca a esa nueva realidad interna. O sea, ¿no es que el dinero aparezca por arte de magia? No, para nada. Es que tu cerebro empieza a filtrar el mundo de otra forma. De repente notas oportunidades que antes no veías, se te ocurren ideas, son esas corazonadas o inspiraciones que, según Hill, son el subconsciente pasándote las piezas del puzzle. Entendido. No es magia, es dirigir el foco de tu atención. Pero claro, tener un plan no garantiza nada. El libro habla mucho de por qué la gente fracasa. Y el motivo número 1, sin duda, es la falta de perseverancia. Sin eso, todo lo anterior no sirve de nada. Es un motor sin gasolina. La historia que usa para esto es tremenda. La de Arby Darby, la que titula A un metro del oro. Uf, esa historia te deja helado. Él y su tío, en la fiebre del oro, encuentran una beta, o sea, el sueño. Invierten todo, compran maquinaria, sacan un poco de oro y de repente, la beta desaparece, se esfuma. Imagínate la frustración, la desesperación. Siguen cavando a ciegas un tiempo, gastando dinero y energía y nada. Y al final, tiran la toalla, se rinden, venden toda la maquinaria por 4 duros a un chatarrero y se van a casa, derrotados. Sintiéndose unos fracasados. Y aquí viene el giro. El chatarrero, antes de desmantelar todo, decide contratar a un ingeniero de minas. Una segunda opinión. Una decisión inteligente. El ingeniero analiza el terreno y descubre que los Darby no conocían un principio geológico básico sobre las fallas. La beta no había desaparecido. Solo se había desplazado. Exacto. Y su cálculo decía que la beta reaparecería solo 1 metro de donde los Darby habían dejado de cavar. A 1 metro. ¿Es brutal? El chatarrero cavó ese metro y se encontró con una de las minas más ricas de la zona. Se hizo millonario. Una lección durísima. Pero Darby la aprendió. Esa experiencia lo cambió para siempre. Entendió que el fracaso es, a menudo, una derrota temporal. No algo permanente. Es un evento, no tu identidad. El éxito muchas veces está justo un paso más allá del punto en el que la mayoría abandona. Y aplicó eso a su carrera como vendedor de seguros. Y se hizo millonario porque un no ya no lo detenía. Además de rendirse, el libro habla de los enemigos internos, los 6 fantasmas del temor. Sí, es una parte muy psicológica. Identifica 6 miedos que los paralizan: a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Y dice que el miedo a la pobreza es el más destructivo. Sí, porque ahoga la ambición y te impide tomar riesgos. Pero lo fundamental de su enfoque es que dice que estos miedos no son reales, son solo estados mentales. Y nosotros tenemos el poder de controlar nuestra mente. Hay otro concepto que me parece súper importante y que a veces se olvida:
Hill dice que es casi imposible amasar una gran fortuna en solitario. El concepto del mastermind o equipo de trabajo, para mí este es uno de los principios más poderosos de todo el libro. Y no es solo trabajar en equipo, ¿verdad? No, va mucho más allá. La definición de Hill es muy precisa. La coordinación de conocimiento y esfuerzo, en un espíritu de armonía entre dos o más personas para un propósito definido. La clave parece ser en un espíritu de armonía. Totalmente. Su teoría es que cuando varias mentes se unen así, se crea una especie de tercera mente, una sinergia que es mucho más poderosa que la suma de sus partes. Es como si 1 más 1 no fuera 2, sino 10. Los ejemplos que pone son muy claros. El propio Andrew Carnegie, quien inspira el libro, atribuía toda su fortuna a su equipo de trabajo de unas 50 personas. O el caso de Henry Ford. Ford tenía muy poca educación formal, y en un juicio intentaron humillarlo por eso. Le hacían preguntas que no sabía contestar, y su respuesta fue genial. Dijo algo como: en mi escritorio tengo botones. Si necesito una respuesta, aprieto un botón y llamo a un experto que la sepa. ¿Para qué voy a llenar mi cabeza de datos si tengo acceso a mentes que saben mucho más que yo? Es una demostración perfecta del principio. No necesitas saberlo todo. Necesitas tener acceso al conocimiento. Y Ford se rodeó de los mejores. Edison, Firestone, Burbank. Creó un mastermind personal con las mentes más brillantes de su época y amplificó su poder de forma exponencial. Entonces, para resumir un poco este análisis de piense y hágase rico, diríamos que todo empieza con un deseo ardiente, obsesivo, por una meta muy clara. Un deseo que tiene que estar respaldado por una fe inquebrantable, un plan concreto y sobre todo una perseverancia que no acepta la derrota. Y todo esto se apoya en dos pilares. Por un lado, dominar nuestro mundo interior, vencer los miedos Y programar nuestro subconsciente. Y por otro, amplificar nuestro poder a través de la colaboración inteligente y armónica con otros. el equipo de trabajo. Exacto. Al final, la tesis radical del libro es que nuestro cerebro se magnetiza con nuestros pensamientos dominantes y atrae a nuestra vida las circunstancias que vibran en esa misma frecuencia. Lo que nos deja con una pregunta final, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Si aceptamos esa idea, aunque sea como un experimento, ¿con qué pensamientos estamos magnetizando nuestra mente la mayor parte del día? Y por lo tanto, ¿qué estamos atrayendo inevitablemente a nuestra vida? Una reflexión muy poderosa para terminar. Gracias por acompañarnos en Del Libro al Micrófono. Para no perderse ningún análisis y continuar la conversación, síganos en nuestras redes sociales.